he decidido que voy a empezar una serie nueva, además del blog que estoy creando. Y el motivo es muy sencillo. Al final, para mí el blog que estoy haciendo, aparte de ser una cosa que me motiva mucho para salir a la calle, aunque sea yo solo, para mí también el blog es una forma de expresar un poco las cosas que yo siento dentro. No sé, hay días que me encuentro triste y seguro que el día de mañana me gusta poder ver el vídeo que hice en el que estaba triste, no para ponerme más triste, sino porque, no sé, al final te hace sentirte mejor compartir eso con el Chris que vivió aquello otro, ¿no? ¿Y qué pasa? Que la serie, el blog, requiere de una cierta planificación. Al final, al igual que me gustaría poder vivir cosas, me gustaría compartirlo con gente, y para compartirlo con gente, pues la gente quiere ver también partes de Da Nang y todo eso. Entonces, lo que no puedo hacer, creo yo, es esperar a perderle el miedo a la cámara en el capítulo 10, porque no sé, eso es, o sea, voy a estar 9 capítulos ahí en trance, ¿no? Entonces lo que he pensado, joder que mal huele aquí, ¿no? Lo que he pensado es que voy a hacer una nueva serie, simplemente cuando vaya por la calle o cuando se me ocurra algo sobre lo que pensar, y voy a intentar que sea una serie de vídeos donde yo hable sobre mis cosas, sobre cómo pienso sobre ciertos temas o sobre lo que voy sintiendo en ese momento, ¿no? Entonces, este va a ser el primero de los vídeos, creo yo. En teoría deberían ser vídeos sin cortes, porque es un reto para mí. Voy sin ningún tipo de presión de que sean vídeos que se vayan a ver, pero la condición indispensable es que debo poder ser yo, que no voy a poner ningún corte, que tienen que ser vídeos de 5, 10, 15 minutos ahí hablando a la cámara, porque siento que va a ser la única manera que tenga yo de verdad perderle el miedo, tío, porque es que en mi vida he hablado a la cámara y siempre he sido una persona súper vergonzosa, y ahora de repente quiero hacer esto. Y bueno, eso me lleva a ver si me voy a caer por aquí. Eso me lleva a hablar también del porqué de todo esto, de por qué tengo yo que meterme. Si tengo una agencia de marketing que funciona, ¿quién me manda a mí meterme en estas cosas? Y el tiempo que estuve en Paraguay escribiendo sobre lo que sentía por dentro, intentando ahondar en lo que aquel niño de 8 o 15 años me quería decir, me di cuenta de una cosa muy importante, y es que dentro, o sea, en las películas siempre te dicen, tienes que seguir lo que diga tu corazón. Bueno, yo siempre he sido la típica persona racional, extrema, la ciencia es ciencia, el corazón no piensa. Bueno, vale. Pues todas esas cosas en las que yo he sido un extremo, la vida me ha enseñado que me las voy a acabar comiendo, pero comiendo, vamos, por partida doble. Y no voy a decir cosas como que el corazón piensa ni 20.000 historias, sino que lo voy a relacionar con el hecho de sentir que algo debe ser así, ¿no? El poder de la intuición. Cuando estaba en Paraguay aprendí que en aquel momento mi intuición lo que me dijo fue que debía hablar con ese niño. Y busqué las preguntas más incómodas, por una vez, para seguir esa intuición. Y me llevó a pasarme noches ahí llorando, pero en el sentido bueno, porque estaba sanando esa herida y quitando, por así decirlo, la fricción que yo mismo quizá había creado a la hora de sentir cosas, a la hora de sacar esa intuición, ¿no? Y en aquel momento me fue súper bien, la verdad. Sinceramente ya no sé qué os estaba contando,
Bueno, sí, sería el motivo de hacer esta serie. Pues sí, el motivo de hacer esta serie es reconectar conmigo mismo, volver a darle ese valor a la intuición que comprobé que tenía cuando quise hablar con ese niño interior. Y en este momento la intuición me dice que llevo un montón de tiempo ya en la cueva, ahí pensando y trabajando como ingeniero, diseñando planos de piezas para coches, luego también por la noche haciendo campañas de marketing para la agencia. Todo ha sido ordenador, todo ha sido crear. Y encima es eso, después de montar la agencia y estando en Corea y demás, también he tenido una fase de trabajar mucho en ciertas cosas sobre la mente, sobre cómo funciona mi mente, sobre hacer más introspección. Todo ese tipo de cosas también las he estado trabajando en Corea, les he estado poniendo orden. Y no sé, después de estando en Corea, estaba pensando, ¿de verdad voy a ir a España? Hay algo dentro de mí que me dice que debería no cortar por lo sano, sino que debería darle a mi cuerpo algo más de tiempo para que asentara ciertas ideas y ciertas, no sé, muchas veces no hace falta entender a la perfección el mensaje que tu cuerpo te está lanzando. Simplemente hay que saber que existe una disonancia. Es decir, si yo me doy cuenta que hay algo que no resuena dentro de mí con la decisión que estoy a punto de tomar, el mero hecho de darse cuenta de que hay una disonancia ahí ya es el mayor reto de todos. Luego ya sí, luego entenderlo, mira, entender 100% lo que tu cuerpo te dice, a la primera es cuestión de práctica, posiblemente. Pero... Hey. No, not for TikTok, for YouTube. Lo que decíamos, entender 100% a tu cuerpo es muy difícil, pero lo que no es difícil es estar atento a cuando tú vas a tomar una decisión, si esa decisión está alineada con tu cuerpo o no le está. Parece una tontería, pero cuando estaba en este proceso un poquito de entrenar esa habilidad, hubo un día que salí a la calle, simplemente, y dije, mira, el ejercicio de hoy va a ser tan simple como hacer paraditas. Y por paraditas me refiero que lo que dije, mira, el primer paso es parar y decidir la primera parada. Y a partir de ahí yo no decido, decide mi cuerpo. Pues eso, lo que hice fue desconectar el ordenador, lo primero, muy importante. Y lo que sí tenía claro era que tenía que ser en la calle, porque mi casa al final es una zona de confort y en casa siempre tienes distracciones. Tienes el frigorífico, tienes el ordenador otra vez, tienes la televisión, tienes el móvil. Dije, nada, tiene que ser en la calle. Y la única decisión racional que tomé fue salir a la calle. Una vez ahí, me paré y estuve unos 5 minutos ahí pensando en qué es lo que quería. No sé, hay dentro algo de mí que empieza como a chequear, ¿no? Dices, ¿quiero ir a los molinos de mi pueblo? No, porque están muy lejos y hay que recorrer mucha ciudad. Vale, ¿quiero ir a jugar a un videojuego? No, porque no has jugado a videojuegos en tu vida. Entonces, una de esas preguntas que le hice al cuerpo fue, ¿te apetece ir a la naturaleza? Porque, joder, no había ninguna opción que me convenciera, ¿no? Pero esa decisión sí que resonó. Sentí algo que me dijo, mira, eso sí. Vale, entonces, una vez tienes la primera pregunta, le hice la segunda. Dije, vale, ¿cuál es la naturaleza que tenemos más cerquita de aquí? Y en ese momento pues estaba en mi pueblo, que es Alcázar, y lo que más cerquita tenía era el parque, que está pues unas
a unos 10 minutos andando nada más de mi casa. Entonces, pues resonó completamente. ¿Y qué hice? Pues me puse mis chancletas, que es lo más rápido que pillé, y me fui al parque. Primera parada exitosa. La segunda parada, una vez estás en el parque y ya te ves rodeado de árboles, me volví a parar y volví a hacer la pregunta de: Chris, ¿qué te apetece? Me empecé a volver a plantear opciones para ver si mi cuerpo resonaba o no resonaba con ellas. Y la opción con la que resonó fue que quería pasear por dentro del parque. Podéis pensar que a lo mejor es una auténtica gilipollez, pero pensar que realmente es muy difícil decidir todos los días acorde a lo que tu cuerpo quiere si no has entrenado esa habilidad. Igual que no puedes ir al gimnasio y hacer 50 dominadas o 200 flexiones sin haber hecho una antes, la mente al final, el cerebro, debe ser algo similar. No tengo ni idea, pero yo lo noto así. Y esto era simplemente un ejercicio. Total, que fui caminando, estuve 5 minutillos por ahí caminando y de repente, pues no sé, esta vez no fui yo el que paró al cuerpo, esta vez el cuerpo me paró a mí y me dijo: Chris, necesitas 100% sentir la tierra, necesitas andar descalzo. Pero lo sentí súper fuerte. Y eso me ayudó mucho porque fue una respuesta en el sentido de: por aquí vas bien, sigue entrenando, que si hoy has levantado 5 kilos, mañana vas a levantar 10. Y fue el único indicador que yo necesitaba para seguir haciendo ese pequeño ejercicio. Pues nada, estuve andando otros 5 o 10 minutillos en silencio, por supuesto, sin móvil y sin nada, sintiendo la tierra, haciendo así con los dedos sobre la arena del parque, intentando no pisar ninguna caca de pato, de los patos que hay por allí por el parque. Y fue súper agradable. Luego, claro, cuando estás caminando dices: ¿cómo voy a hacer yo para saber en qué momento tengo que preguntarle al cuerpo? Y en ese momento pues me di cuenta de una cosa, y es que estaba pasando justo por una de las puertas que tiene el parque. Creo que tiene unas 4 o 5, ¿no? Entonces, ¿qué deduje en aquel momento? Dije: vale, si yo voy caminando apreciando un poco cómo es el entorno y cómo es el lugar por el que estoy caminando, y veo algo, tipo una puerta, es el momento de lanzar esas preguntas a la cabeza, a ver qué tiene que decirte, ¿no? A ver qué opina. Pues en ese momento dije eso: venga, he visto una puerta, nos paramos y volvemos a hacer la pregunta. Y en ese momento la respuesta fue: sí, ¿quieres salir por esa puerta? Pues nada, como era una calle asfaltada, me puse las chanclas otra vez, salimos por la puerta y seguí andando. ¿Me llevó a algún sitio aquello? Realmente no, porque lo que hice fue simplemente dar un paseo y dar una vuelta. Pero aquel día tuve una comprobación física de que algo estaba haciendo bien, porque al principio racionalmente la parte lógica de mi cabeza pensó que no podía decidir cómo iba a tener aire ese día, no podía decidir cuál iba a ser, no mi ocio o mi espacio, sino no podía planificar mi descanso. Aquel día lo que comprobé es: Chris, solamente necesitas el primer paso. El primer paso fue salir a la calle. A partir de ahí aprendí que hay que hacer preguntas y que sea tu interior el que responda. Vale,
Y eso me llevó al parque. Luego después en el parque dije, si entrenas bien esta habilidad, es posible que al final no sea tu parte lógica la que tenga que parar al cuerpo para establecer esa conversación, sino que al final será tu cuerpo el que te diga, Chris, cuidado, aquí hay una disonancia o aquí hay algo que merece la pena pararse a pensar. Y no sé, lo que me abrió en aquel momento, aquel día fue pues una validación, ¿no?, de que lo que yo estaba pensando tenía sentido y que merecía muchísimo la pena poder seguir entrenando como si fuera un gimnasio, ¿no? Entonces, lo que os contaba antes, estando en Corea, existía en mí esa disonancia que yo le pregunté a mi cuerpo si realmente quería volver a España, a pasar las Navidades, y como contaba en el primer blog, en el que pues me abrí por completo, como contaba en el primer blog, las Navidades anteriores que he pasado por motivos familiares y demás, pues siempre me he sentido un poquito solo. Aparte que el mero hecho de haber estado en la cueva tanto tiempo, de haber sido un niño un poco, no sé, es que no te diría diferente ni raro, diría a mi manera, ¿no? De alguna forma a lo mejor sentirme diferente me ayudó a sobrevivir cuando era pequeño. Y estaba en esa desconexión, ¿no? Entonces, estando en Corea decidí que no quería volver a España, menos mal que no tenía el billete comprado, no sabía dónde quería ir, y lo único que sabía era que cuando yo le preguntaba a mi cuerpo, ¿quieres volver a España?, él me decía que no vuelvas porque te va a cortar el trabajo que estás haciendo. Yo necesitaba terminar ese trabajo. Entonces, al final estuve pensando a ver dónde quería ir, si a Vietnam, si a Malasia. Me imaginaba también con un coco allí en una playa de Tailandia, en Koh Lanta. Y bueno, al final elegí Vietnam. Tienen un visado que me permite estar aquí como español 90 días, si pedía el visado ese. Y bueno, pues en contra de Tailandia solamente me dejaba estar 60 días, pero luego tenía que ir al consulado para estar 90, y bueno, aunque penséis, joder tío, si ir al consulado a lo mejor te gasta un día y Tailandia está súper bien. Ya, pero en aquel momento es lo que os decía, a mi cuerpo le resultaba un agobio o un esfuerzo extra el hecho de tener que pensar o en gestionar la tontería de ir al consulado un día y que te ampliaran el visado. Pues son decisiones con las cuales yo me encuentro súper tranquilo, porque sé que no las tomé desde un impulso ni desde lo racional, las tomé simplemente haciendo lo mismo que hice en el parque, que es simplemente saber, si tu cuerpo te pide descalzarte, descálzate, tío. Entonces, pues sí, aquí en Da Nang hay días que se los pasa enteros lloviendo, hay días como hoy que estoy grabando un vídeo sin cortes y digo, mira, como me caiga la lluvia del siglo, adiós cámara, no pienso cortar. Pero estoy súper tranquilo, a pesar de que llueva o a pesar de que, yo qué sé, en mi zona tampoco haya grandes atracciones turísticas ni historias, ¿no? Estoy súper tranquilo porque fue una decisión que tomé completamente desde el cuerpo, completamente consciente, y yo a mi cuerpo le tengo un tremendo respeto. No
no lo voy a cuestionar, sinceramente. Si mi cuerpo siente eso, yo lo acepto y para adelante. Eso me ha hecho también estar en paz pues con muchas de las decisiones que he tomado en mi vida, que pues al haber sido una persona tan intensa y que he vivido las cosas tan fuerte, ¿no? No sé por qué, pero he tenido la inercia de siempre no exagerarlo todo, pero por ejemplo proyectar mucho. Yo por proyectar digo, buah, si monto este negocio me voy a hacer millonario, me voy a ir a vivir a Chipre. Y me llevé una hostia por proyectar tantas cosas. Ya os contaré un poquito más luego sobre esa hostia, pero bueno. Entonces, al ser una persona que ha vivido tan intensamente las cosas, ahora las sigo viviendo posiblemente intensamente. No se trata de capar la habilidad a lo mejor que puede tener mi cuerpo de sentir las cosas tan fuerte, ¿no? Sino en saber qué es lo que decide, si decide el impulso o decide el cuerpo realmente, ¿no? Saber un poco quizá dominar esa intuición o esa parte del cuerpo que va como 10 pasos por delante, ¿sabes? No sé si me explico un poco con eso. Entonces, bueno, estoy muy tranquilo por esa parte y al final a lo que me lleva esto, supongo, si no quiero delirar mucho por aquí, es a que mi objetivo con el blog o con este tipo de vídeos es al final extender un poquito ese ejercicio que yo iba haciendo, en el sentido de, vale, yo sé que mi mundo interior es grande, o sea, desde pequeño yo he sentido muchas cosas, me ha gustado mucho buscarle el sentido a la vida, buscar por qué estaba triste. Recuerdo que escribí, me levantaba por las noches cuando tenía 12, 14 años a escribir poemas y cosas. Me gustaría un montón leerlo en alguno de los vlogs que haga, porque joder, con 12, 14 años me estaba preguntando cuál era el sentido de la vida y dices, pero tío, ¿qué necesidad? Pues sí, pues desde siempre he tenido un mundo interior muy, muy fuerte y siento que quizá una manera de honrar ese mundo interior... Anda, mira, hay cangrejitos por esta zona. Quizá una manera de honrar ese mundo interior es aprender a sacarlo sin barreras. Y bueno, pues cuando estaba en Paraguay haciendo mi rutina de introspección con la libretita y tal, aprendí a sacarlo sin barreras para mí, en mi cuaderno. Lo que aprendí fue a hacerme preguntas incómodas y a responderlas aunque doliera. Eso es romper la fricción del dolor, ¿no? Pero claro, ¿y si la cámara me permite romper otra barrera más? No sé, para mí la idea tenía mucho sentido lógico y luego aparte mi cuerpo con el tema de la cámara siente que es un reto muy grande. Sentí que me motivaba un montón y ahora pues eso, estamos en proceso de limar todas esas fricciones. Otra fricción es que he sido siempre una persona muy perfeccionista, me ha gustado mucho pulir demasiado los detalles y al final el reto de subir vídeos y querer alimentar el canal con contenido, con cosas que merezca la pena ver, que no sé, que a la gente le gusten, que te cause tranquilidad estar conmigo, ¿no? Al final lo que no puedo hacer es ser perfeccionista y mucho menos haciendo series crudas como esta. Entonces son otras asperezas más que quiero limar con este tipo de cosas y no sé, me gusta. Siento que no sé dónde me va a llevar, no sé
todavía de qué van a ir los siguientes capítulos, pero sí siento esa resonancia con mi cuerpo y lo único que me queda es hacerle caso y también ser yo el espectador de qué es lo que va pasando, ¿no? Creo que ese sería el mejor de los retos. Entonces, bueno, si os ha gustado este vídeo, así más crudo y tal, podéis escribirme algo en comentarios. Vamos a ver si hacemos una conversación, no sé, al final yo lo que quiero es romper barreras y para mí este vídeo y los comentarios también es un lugar donde rompo esa barrera con vosotros. Entonces utilizarlo, decirme lo que queráis, si son críticas mejor, así aprendo y nos vemos en el siguiente, espero que os gustará.